parlante, creo que es eso lo que me está volviendo loca. Y eso que yo ya venía loca. Bueno, ahí está, mejoró. Bueno, hay que contribuir a la salud mental de las personas siempre. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos, todas, todes por estar acá esta tarde, por haber estado seguramente durante estas 2 jornadas en este encuentro de estudiantes de guión. Mi nombre es Carolina Justo von Lurzer, yo soy hoy la directora de PIRCA, digamos, estoy aquí sentada porque formo parte de este espacio que creamos y que de hecho presentamos acá en esta misma sala a fines del 2020, que es el Observatorio de la Industria Audiovisual Argentina, un espacio integrado por universidades nacionales, por instituciones de investigación, por entidades del sector de la industria audiovisual. Argentores, de hecho, es una de las entidades que integra PIRCA, y cuyo propósito es contribuir a la producción de conocimiento para el desarrollo de la industria audiovisual local, desde una perspectiva federal, de soberanía y también que garantice los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a acceder a la cultura. Ese es un poco el espíritu que nos reunió y es una reunión bastante inédita porque es un espacio que integra 3 de los actores clave en el desarrollo de una industria audiovisual, ¿no? Que son quienes trabajan en la industria, quienes la producen, quienes la consumen, el Estado como promotor de políticas públicas para la industria y las universidades nacionales y los centros de investigación como espacios de producción de conocimiento valioso para el diseño y el desarrollo de esas políticas públicas. Así que, bueno, estoy muy orgullosa de formar parte de ese espacio y de poder conducirlo. Y una de las universidades que integra PIRCA es la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Los y las colegas que están aquí conmigo en esta mesa forman parte de esa universidad, seguramente ya contarán cuáles son sus características, cuándo surgió y qué carreras integran esa unidad académica, esa institución educativa. Y nuestra idea hoy en colaboración es poder traerles algunos apuntes muy breves, porque el tiempo es tirano y tenía que decir esa frase en algún lugar y bueno, elegí hoy para decirla. Algunos apuntes sobre, bueno, cómo se puede pensar la articulación o los puntos en común entre la investigación académica y la investigación para la escritura creativa, ¿no? La investigación para el desarrollo de guiones audiovisuales y otros, ¿no? También podríamos pensar, ¿o no? Capaz que sí. Les dije mi nombre, les dije mi lugar en PIRCA, les cuento muy brevemente mi trayectoria. Yo soy licenciada en comunicación, soy doctora en ciencias sociales y eso me llevó a transformarme en investigadora de CONICET. Ya hace muchos años, parezco muy joven, pero soy una señora muy grande. Tengo 45. No parezco, pero tengo. Soy investigadora de CONICET hace ya mucho tiempo, soy docente en la Universidad de Buenos Aires también. Y bueno, esa trayectoria de investigación, esa experiencia como investigadora, ese oficio de investigadora, es un poco lo que voy a tratar de contarles en 5 ítems, ¿no? Traje para compartirles 5 disparadores que un poco van a ordenar la experiencia que seguramente después van a compartir quienes me acompañan aquí en la mesa. Y a quienes, por supuesto, voy a presentar oportunamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos disparadores para pensar la investigación académica y creativa en conjunto? Mis investigaciones siempre se desarrollaron en el campo problemático de la comunicación y el género. Yo hago crítica cultural feminista, a eso me dedico. Uno de los primeros disparadores tiene que ver con el motor, ¿no? Siempre que empezamos una investigación, yo me voy a referir a la investigación académica, pero vayamos tratando de pensar las resonancias que seguramente ustedes pueden encontrar en la investigación que hacen cuando piensan la escritura creativa y que después los colegas y la colega van a retomar. Ese primer disparador es el motor, ¿no? Ese motor, para mí,
siempre surge del desconocimiento, de alguna inquietud, de la curiosidad, y tiene que estar sostenido por el deseo. Es muy difícil investigar algo que no me erotiza, algo que no me produce emociones, ¿no? Esas emociones pueden también ser emociones de las que socialmente son pensadas como negativas, ¿no? Puede ser la injusticia, la incomodidad, el desacuerdo, ¿no? Esos también son motores para iniciar un proceso de investigación. Y ese motor, al mismo tiempo, está en general orientado por, bueno, la necesidad de encontrar las vacancias, ¿no? Muchas veces una dice, uy, yo investigaría sobre esto, pero ya se ha escrito, ya se ha escrito todo, ya se ha dicho todo. ¿Qué voy a decir sobre la plusvalía? ¿No? ¿Qué voy a decir sobre la pobreza? ¿Qué voy a decir sobre, hoy, por ejemplo, las sexualidades o el género o los géneros, ¿no? Hay un montón escrito, ya está, ya se dijo todo. Bueno, no. Ese todo que ya se dijo es mi base, ¿no? Es el lugar del que yo parto, el lugar donde piso fuerte en una investigación, es el estado del arte, ¿no? En el que voy a tratar de encontrar una fisura, una vacancia. ¿Y cómo hago eso? Cambiando el foco, cambiando la mirada, moviéndome, haciendo pequeños corrimientos en el punto de vista, ¿no? El motor entonces como primer disparador. Como segundo disparador, el horizonte. Eso que yo voy a producir no existe hoy, ¿no? Está adelante mío y lo tengo que construir. Y eso que construyo en realidad es el plan para llegar ahí, ¿no? Tengo que tener claridad sobre qué es lo que quiero hacer, lo que en investigación llamaríamos objetivos, ¿sí? Y tenerlos siempre ahí adelante. En ese camino, ¿no? Que parece una línea recta pero no lo es nunca, ¿no? Es un camino súper sinuoso, es un camino que agota, es un camino que muchas veces te da ganas de parar, volver, descansar, etc. Y te da muchas otras cosas también buenas, ¿no? Pero ese camino nunca es recto, pero lo que hace que se sostenga en ese impulso hacia adelante es volver a mirar ese horizonte que está allá, ¿no? Eso es lo que me vuelve a agarrar de las narices y me hace continuar. Aunque muchas veces efectivamente haga, ¿no? Un cambio de rumbo, tome un camino alternativo, digamos, eso también puede ocurrir, es bueno que eso ocurra, pero siempre es importante tener ese horizonte claro, ¿no? Esos objetivos de la investigación claras, que me van a volver a llevar a encontrarme, si es que lo perdí, cuál era el motor que me había llevado a iniciar ese proceso. El tercer disparador es efectivamente el proceso. La investigación es siempre un proceso. Y básicamente es un proceso que consiste en tomar decisiones. Si yo tuviera que definir qué es lo que una hace cuando investiga, toma decisiones todo el tiempo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y esas decisiones en general tienen que ver con hacerse preguntas, con buscar los medios para alcanzar una respuesta y con después reformular esa respuesta. Y volver a preguntar, volver a buscar medios, ¿no? Y así hasta cansarse y ponerle punto final y entregar esa investigación. Cansarse en el buen sentido, ¿no? Y en ese proceso la herramienta más importante para mí es la flexibilidad. Es saber que se puede cambiar de idea, saber que se puede modificar el rumbo, básicamente dejándose sorprender. Seguramente uno de los errores más comunes que se cometen en la investigación es tener una respuesta a esas preguntas más o menos prefabricada, ¿no? Saber lo que voy a encontrar, ir a buscar lo que sé que voy a encontrar. Bueno, lo más importante en una investigación es dejarse sorprender, es encontrarse con eso que no me esperaba y que cambió algo de ese horizonte que yo tenía tan claro, ¿no? Pero que vuelvo a poner en claro cuando algo me sorprende y sigo avanzando, ¿no? Y si me vuelvo a sorprender, bueno, tendré la flexibilidad para volver a ponerlo en claro y seguir avanzando. El cuarto ítem es pensar desde el diálogo. Pensar siempre que no investigo para mí,
que investigo para hacer un aporte y que investigo para interpelar a otros, a otras, a otros. Y sostener, ¿no?, ese reconocimiento de que lo que hago es para otros, para otras y para otros. Y si en algún momento me parece que lo estoy haciendo para mí, bueno, repensar qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? La investigación nunca es un soliloquio, ni en términos de para quién, ni en términos de con quién, ¿no? También siempre pienso con otros, otras, otras. Esos otros pueden estar en muchos formatos, en formatos bibliográficos, en formatos de acervos documentales, en formatos de testimonios y también, en el caso de la investigación académica, en formatos de productos de las industrias culturales, ¿no? Yo me alimenté tanto de textos canónicos de la producción científica para hacer mis investigaciones, como de películas, series, música, literatura. Es un alimento muy importante, la cultura, para poder producir conocimiento científico. Lo mismo a la inversa. Y sobre todo pensar en que lo que yo espero con esa investigación es que quien acceda a ella, quien se encuentre con ella, después de haberse encontrado con ella, se haya transformado, ¿no? No sea el mismo, la misma. Y ahí aparece el último disparador, así le doy la palabra a mis colegas, que tiene que ver con un segundo motor, ¿no? Arrancamos con ese primer motor, que es propio, ¿no? Bueno, con un segundo motor. Eso que yo produje a partir de ese proceso de investigación funciona, idealmente, no, funciona siempre, como el motor del deseo, la curiosidad, ¿no?, el desconocimiento, la inquietud de otro u otra. Y ahí arranca de nuevo el proceso, ¿no? En general, cuando una lee algo que le llama la atención o algo que no le termina de cerrar, dice, pero pará, ¿cómo está diciendo esto? ¿Cómo va a explicar este fenómeno de esta manera? ¿No? Y ahí, empiezo mi proceso. Entonces, siempre mi motor devenido en investigación se va a volver motor de alguien más, ¿no? Un poco eso es lo que traía yo para abrir este espacio de diálogo, y ahora la idea es que podamos escuchar a mis compañeros y a mi compañera y que después sí entablemos el diálogo con ustedes que están ahí, ¿no?, que seguramente tendrán preguntas, inquietudes, deseos, cosas, todas esas que yo puse en el ítem de motor. Bueno, voy a darle la palabra entonces a... Gracias. Voy a darle la palabra a Nahuel Forján. Él es guionista, egresado de NERC y docente superior en Historia del IES número 1, Alicia Moro de Justo. Realizó cursos complementarios de cine y escritura con Aida Bornik y Juan José Campanella. Se desempeña como docente de Historia en el ámbito medio desde el año 2019. En el ámbito superior dicta la materia Escritura Audiovisual 1 junto a un equipo de docentes, que son todos los demás que están aquí, de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Dictó cursos de escritura cinematográfica en el IVA, en el Instituto Vocacional de Arte y en distintos centros culturales, y trabajó en proyectos de microdocumentales para Canal Encuentro y en medios de difusión digitales. Nahuel. Bueno, muchas gracias por la presentación, Caro, compañeros. Hola a todos y todas. Ahí se escucha mejor. Bueno, la idea era comenzar con esta charla un poco desde mi propia experiencia, partiendo desde que yo tenía como profesor de historia que realizar una investigación, una tesis para concluir la carrera, pero siempre el objetivo, cuando la iba haciendo, estaba en poder llevar esa investigación un paso más hacia un producto audiovisual. Digamos, siempre me consideré que lo podía llevar a esa instancia. Ahora bien, cuando yo comenzaba con la investigación, me daba cuenta, digamos, que había muchos pasos de lo que era la investigación científica que me iban a venir bárbaro después para hacer un producto audiovisual. Un poco acá Caro lo iba contando, ¿verdad? Entonces,
la idea, para que se entienda mejor, es ir a ese caso particular. Uno en general siempre comienza de una idea. Una idea es personal, es íntima, tiene que ver con los deseos, muchas veces con cuestiones que uno le generan, digamos, una inquietud, pero es propia. Uno lo que necesita es transformar eso propio en algo que le sirva al resto, digamos. Entonces, en ese aporte que tenemos que hacer, tenemos que tratar de hacer, uno tiene que poder pasar de esa idea original a un tema. Entonces yo les cuento. Yo tenía una idea, algo que a mí me generaba, digamos, curiosidad. Yo lo que había empezado a investigar en su momento, acá son todos chicos, algunos se acordarán, pero bueno, muy breve lo voy a hacer. Año 89, en enero, un grupo que se llama Movimiento Todos por la Patria hace un ataque, un intento de un ataque, de un copamiento a un cuartel. Ese copamiento dura todo el día y el ejército de una manera bestial reprime hasta que los logra apresar. En el transcurso de todo esto y con los años nos fuimos enterando que no solo los apresaron, sino que hay varios de ellos que han desaparecido. Entonces, ¿a qué voy? Yo tenía esa historia en la cabeza y además algo muy personal, que era una relación familiar con uno de esos desaparecidos. Ahora, muy bien, esto no hace una investigación, pero sí era mi motivación. Yo quería saber un poco más del tema, pero necesitaba encontrar un tema de investigación. Para encontrar un tema de investigación, lo principal que hay que hacer es empaparse de las fuentes. Y también saber y entender que no hay fuentes inocentes. Entonces, quiero decir, fuentes van a encontrar un montón, pero tienen que saber leerlas, interpretarlas, y a partir de poder ver esas fuentes, ustedes lo que van a poder hacer es poder definir un tema. ¿Por qué lo digo? Porque la primera pregunta que les va a surgir es, ¿qué puedo aportar yo desde mi lugar? ¿Sí? ¿Qué no se contó todavía? Y ahí empieza el trabajo. Entonces, ese recorte de las fuentes es ir de lo macro a lo micro, a un tema específico. Y eso los va a ayudar a poder encontrar recursos para poder investigar, porque si no, imagínense ustedes que, como decía acá Caro, uno al final de la investigación no llega nunca. Entonces, una de las funciones que pueden tener para poder digamos, ubicarse y saber cómo seguir, cómo hacer un lineamiento de esa, digamos, porque es real, una investigación es como la escritura de un guión, digamos, ¿no? Uno necesita seguir una línea, tiene que saber a dónde quiere llegar. Ahora bien, uno quiere llegar a algún punto, uno puede establecer una hipótesis, pero esa hipótesis tiene que ser una hipótesis abierta. Si nosotros vamos a buscar, digamos, ya la respuesta previamente, estamos haciendo como una trampa, no nos estamos dejando sorprender. Y en realidad es medio falso, por ahí no es tan rico. Piensen ustedes, digamos, podemos establecer preguntas abiertas e ir cerrándolas, ¿bien? Pero siempre teniendo una hipótesis que puede ser abierta y en el camino puede cambiar, pero tenerla fija. A partir de eso, lo que nos queda, ¿qué es? Hacer un buceo de las fuentes, ¿no? Como decía, empaparse de la bibliografía. ¿Qué autores hablaron de nuestros temas? Bien, y ahí distinguir. A mí, en mi caso, me pasó que a partir de las fuentes, yo, por ejemplo, rastreando, encontré que esta agrupación que les contaba, yo me di cuenta que yo no quería contar el final de la agrupación. O sea, con el copamiento de la tablada, la agrupación se termina. Yo quería contar los inicios, porque ese final ya estaba muy contado. Entonces, ¿qué hice? Empecé a bucear. En un momento me encontré con una fuente que para mí me cambió el enfoque, que era que esa agrupación durante 2 años había tenido una revista, una publicación mensual que se llamaba Entre Todos. A partir de la lectura de las fuentes me di cuenta de que esa agrupación tenía una visión de género, intentaba darle, digamos, había un rol de la mujer en esa agrupación que no se había contado. Sí se había contado en otras agrupaciones durante los 70 el rol de la mujer,
pero en los 80 no. Entonces a mí me parecía que ahí ya, uno cuando encuentra eso, para mí es una maravilla, porque dice, bueno, por acá voy, y respira, ¿sí? Porque ahí tenés una focalización y eso ayuda. Entonces, en algún punto, lo que siempre remarco a mí me parece que un guionista como un investigador, ¿no? Somos como así, digamos, la palabra detectives, ¿no? Como estamos todo el tiempo buscando y nos vamos a encontrar como si fueran, esas fuentes son pistas, ¿no? Y esas pistas o fuentes las hacemos jugar entre sí, las entrelazamos, las hacemos dialogar entre sí. Y de ese diálogo conseguimos un producto, si podemos, un producto nuevo. Y siempre con la finalidad de tratar de hacer que esas personas a las que le vamos a llegar con nuestro material, darles un nuevo punto de reflexión. Eso es el objetivo que tenemos que tratar de tener. Así que bueno, cedo la palabra acá, no sé quién. Gracias. Gracias, Nahuel. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Hernán Piquer. Él es autor de obras de teatro infantil, guiones de cortometrajes y de largometrajes. También realizador integral de publicidades, solo para empresas nacionales. Docente de nivel medio desde 2007 y de nivel universitario en la UNSAM y en la UNSO desde 2014. Hernán. Bueno, gracias, Caro. Bueno, ¿cómo andan? Estamos acá en este solemne acto. Bien. Bueno, el tema de la investigación es un tema apasionante de por sí. Yo creo que el laburo de guionista como oficio, o entiéndase también profesionalmente, o como lo quieran llamar, nos permite esta posibilidad de bucear por infinidad de temas y convertirnos en investigadores. No solo cuando realizamos documentales o proyectos documentales, sino también cuando hablamos de la vida misma, cuando creamos personajes inventados. A veces tenemos la curiosidad de saber de qué manera funciona la mente de determinado criminal o qué puede llegar a sentir una madre que pierde un hijo. Entonces, a veces sentimos que nuestras propias ideas no bastan para alcanzar profundidad e iniciamos una investigación que puede tener diferentes tipos de material al cual uno consulta, desde fuentes directas, personas a las que uno conoce, textos, etcétera, películas que anteriormente tocaron el mismo tema que estemos investigando. Por eso me parece bueno que el laburo de guionista tiene esta ventaja, ¿no? Que, como dice el Negro Dolina, en la vida, en un sentido trágico de la vida, hay dos cosas que son una buena noticia, que son el amor y el conocimiento. Por lo tanto, es una actividad que nos permite estar en contacto con diversos temas a lo largo de la vida. También tiene mucho que ver el objetivo que tengamos como profesionales, si se trata de vender productos, que cosa que está perfecto, ¿no? Como mercancías, seguramente uno también tendrá que investigar otras cuestiones también, como los mercados, ¿no? Como cómo son las plataformas, cómo se hacen las películas, ¿no? Un guionista no puede ignorar las cuestiones de la producción audiovisual, de los costos que tiene, ¿no? Porque si no nuestras ideas empiezan a ser irrealizables. Y todo es parte de una permanente indagación, una permanente investigación. A mí me interesa más, hasta el momento, viendo mi vida, ser docente que ser guionista, les digo francamente. Disfruto más de esa actividad. La actividad de la escritura, de todas maneras, me llevó, por ejemplo, a los 24 años, mi primer guión de largometraje estaba basado en la teoría de la vida y la muerte de Manuel Swedenborg, ¿sí? Leo mucho a Borges, acá el compañero Marcelo me carga siempre por ese tema. Bueno, conocí leyendo a Borges esa historia de Swedenborg y escribí todo un largometraje que, imagínense, directamente la fotocopiadora lo rechazaba directamente. De todas maneras, a mí me sirvió, ahí quedó y ahí quedará, y bien está que nunca salga a la luz, y si es posible que destruiré todos los aparatos en donde este texto está. Pero de todas maneras, a mí me sirvió para profundizar en ese conocimiento. Hoy, y esto es lo que quería traer a la charla, me toca estar encarando un proyecto que me llena de felicidad de poder intentarlo. Para mí es un intento, la verdad es que no sé si lo voy a poder lograr, no sé si voy a poder llegar a buen puerto. Nosotros somos de la Universidad Scalabrini Ortiz, y cuando a mí me convocaron a trabajar en esta universidad, ese nombre me era muy familiar, porque en mi vida, digamos que me fui, habrán escuchado los guionistas, el arco de transformación, ¿no? Mi arco de transformación pasa, como nos puede pasar a muchos de mi generación, en relación a la política y a la despolítica, por llamarlo de alguna manera. Yo tuve entre 10 y 20 años en los 90, en donde, mira vos, es importantísimo, y eso que estaba...
Sí, ahí está. No, no te puedo atender porque, etcétera. Bueno, perdón, no sabía ni qué tenía, pensé que estaba muteado. Bueno, les decía, entre el 90 y el 2000 tuve entre 10 y 20 años, lo cual vivimos en una sociedad sumamente despolitizada. En mi casa no había ni un libro ni un disco, digamos, no es que yo vengo de una influencia determinada familiar. Mis viejos son laburantes, mi viejo en ese momento, en los 90, desocupado crónico, mi vieja enfermera. Para mí la rebeldía pasaba por tener grupos de rock que yo cantaba en un inglés como el de Roberto Kennedy, el personaje de Capusotto, a los gritos, porque era Nirvana, lo que a mí me gustaba, y me sentía muy rebelde, pero digamos que era bastante inconducente esa rebeldía, hasta que con el paso de los años y los procesos políticos que no hace falta mencionar, empezó a surgir en mí una curiosidad acerca de qué es la política, por qué todo el mundo habla mal de ella y sin embargo se supone que es lo que debería estar transformando y defendiendo nuestros intereses como pueblo. Un día fui a una charla, laburaba en una revista, me mandaron una charla sobre la deuda externa, o casualidad, se llamaba ¿Qué deuda? Debates para la acción, en el año 2004, entre otros habló Pino Solana, y entre esos otros estaba Norberto Galazo, que para mí es clave, es un historiador del pensamiento nacional, de la izquierda nacional, cercano al peronismo, no peronista, militante, un hombre extraordinario. Lo escuché, me llamó mucho la atención los datos que él brindaba, que eran absolutamente ajenos a mi conocimiento. Yo decía, ¿cómo esto? No me lo enseñaron nunca me hablaron de esto. Y a partir de ese bichito empecé a tirar del ovillo, ¿no? Y ahí empezás a encontrar, bueno, de Galazo vas para atrás y te encontrás con Juan José Hernández Arregui, con Scalabrini Ortiz, con Ortiz Pereira, con Manuel Ugarte, y después también salís a Latinoamérica y Martí y un montón de otros autores de lo que podemos denominar el pensamiento nacional. Esto fue a mis 24 años, es decir que durante mucho tiempo yo estuve leyendo a Scalabrini, entre otros autores, en función de esta inquietud, y hablando del motor de la búsqueda, el motor tenía que ver justamente con eso, con esta sensación de que fuimos criados leyendo Clarín, La Nación, en la mesa, ¿no?, de lo que era el sentido común, la normalidad, y sin embargo había silenciado un montón de pensadores nacionales, un montón de luchadores, de tipos que fueron silenciados en vida, no solamente que una vez muertos sus textos dejaron de ser publicados, sino que en vida Scalabrini Ortiz, aún durante el peronismo, tuvo que sacar un aviso, por ejemplo, dentro de la investigación aparece este dato, tuvo que sacar un aviso pidiendo trabajo en un diario, ¿sí? Tenía 5 hijos, y bueno, fue muy dura su vida, como la de todos los militantes de la causa nacional, y ese es un punto que a mí personalmente me interesó. Al ingresar a la universidad, propuse, ya que la carrera tiene estas carreras, perdón, las carreras son tecnicatura universitaria en sonido y en edición, propuse la idea, che, ¿y qué tal si la universidad produce una película sobre Scalabrini Ortiz? Y bueno, esto resultó como una idea positiva, seguramente por el impulso que le dio la directora del departamento donde nosotros trabajamos, que es Nadia Cociner, y en este momento, hará ya 3 meses, inicié la investigación. No sé si estoy siendo muy larguero, ustedes díganme, pero podría empezar a cerrar justo cuando estoy abriendo el tema, ¿no? Que esto es lo particular. Pero bueno, gracias. No, mentira. Bueno, entonces, lo que pasó fue así. Es algo lindo de contar, porque no sé si les va a servir, porque es una experiencia muy personal, pero en definitiva los aliento a buscar, si tienen algún tipo de inquietudes como esta que les comento. En mi trabajo de docente tenía horas libres, porque bueno, nos hacían ir a cumplir horario, los que son docentes sabrán, febrero, por ahí, y dije, bueno, a ver, Scalabrini Ortiz, yo ya había leído parte de su obra política, parte de su obra literaria, y empiezo a googlear. Y digo, a ver, los hijos, viste, uy, una hija, Matilde, a ver, uy, está viva, le escribo por Facebook. Había una Matilde Scalabrini Ortiz en Facebook, le escribo. Obviamente no me responde. Pero buscando aparece una obra de teatro que está en cartel, que estuvo hasta el sábado pasado, Scalabrini Ortiz. Y digo, wow, una obra en cartel, Scalabrini Ortiz, es raro. Bueno, y la autora, Florencia Aroldi. Aroldi me sonaba el nombre. Mi tío, cantor de tango, siempre me contaba sus aventuras con el Flaco Aroldi, un gran actor y dramaturgo argentino de la década del 60, del 70. Bueno, resulta que era la hija del Flaco Aroldi, del que tanto me hablaba mi tío. La contacto por Facebook, le escribo, y ella, muy amablemente de entrada, me dice, sí, tomá, te mando el texto. Y me mandó el texto de la obra. Lo leí, empezamos un intercambio, y ella me dice, conozco a la hija vino a ver la obra, la conocí, si querés te la presento. Bueno. Me pasó los datos, y bueno, y así conocí a Matilde, me reuní con ella para contarle mi proyecto, mi idea,
y estuvimos 5 horas reunidos la primera reunión, hablando obviamente de la obra de su padre. Es una persona que quiere defender y proteger la memoria de su padre. A todo esto, la idea es llevar a buen puerto no solo esta charla, sino también la investigación, digo, porque el objetivo es realizar una película que en su momento no sabía bien si iba a ser un documental, una ficción, por qué lado va, todavía no lo tengo del todo definido. Pero una de las cosas que pasó, y con esto voy cerrando, fue que yo nací el 24 de marzo, casualmente una fecha tan horripilante para que te digan feliz cumpleaños, y mi compañera me regaló un libro de Scalabrini que es Las bases para la reconstrucción nacional, publicado en el 65, Scalabrini murió en el 59. Cuando abro ese libro encuentro firmado, vieron los libros usados, viejos, primera edición, sellitos y firmas de una persona que era Jorge Patricio Dillon, ¿sí? Un día en un café mientras leía, veía la firma, qué sé yo, googleo, a ver quién es. Bueno, un desaparecido, ¿sí? Fue un desaparecido y no fue cualquier desaparecido, era una persona que alfabetizaba a sus compañeros. Hay un video también dando vuelta de un compañero que sobrevivió a su secuestro y contando quién era esta persona, con lo cual se me empezó a configurar ya una película de varias líneas y de varias tramas, en donde podemos llegar a pensar que el tema es que los héroes de la causa nacional son víctimas, terminan siendo víctimas de ese anhelo. Son ideas preliminares, pero bueno, lo que les quería transmitir, no brevemente, pero apurado, es bueno, que ahora la investigación continúa. Sigo leyendo su obra, que es muy profusa, tiene muchísimos textos de ficción, obras de teatro, y bueno, si tengo un tiempo después, cosa que no creo, podré seguir contándole más, pero no quiero dejar acá el compañerismo. No hace falta, no hace falta. Gracias, Hernán. No, estamos bastante en tiempo. Yo creo que nos va a quedar un ratito para el intercambio. Igual yo no voy a poder evitar, en este momento yo solo tendría que estar presentando a nuestra próxima oradora, pero no voy a poder evitar quedarme con 2 cosas que dijiste. Me quedo con más, pero solo voy a señalar 2. Más que toda mi vida. ¿Viste? Sí. Un montón. No, una tiene que ver con que vos dijiste, en este momento prefiero ser docente que guionista. Y yo me quedé pensando, de mis múltiples vidas, trabajé 10 años en una cátedra de didáctica. Y es interesantísimo pensar, encuentro de estudiantes de guión 3, una mesa sobre guión y educación. Porque, digo, desde los nombres de muchas de las cuestiones que tienen que ver con los procesos educativos, escena pedagógica, secuencia didáctica. Piensen, ¿no?, ese tipo de lenguaje que usamos y que tiene que ver con que efectivamente cuando somos docentes, damos clases, lo que hacemos es lo mismo, ¿no?, que cuando hacemos investigación o cuando hacemos un guión. Dice como si alguna vez hubiera escrito un guión, no importa. Digo, me parece que eso es re interesante. Y lo otro es que dijiste cerrar justo cuando estoy abriendo. Esa sensación, llévensela en el cuerpo. Porque es la sensación de la investigación y de la escritura y del acto. Cerrar justo cuando estoy abriendo. Bueno, sí, hay que cerrar cuando estás abriendo, porque siempre podés volver a abrir, ¿no?, en otro momento. Así que me quedo con esas 2 cosas y presento ahora, ¿sí?, a Valeria Goldstein. Valeria se formó en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, en la NERC, y en la Escuela Internacional de Cine y Video de San Antonio de los Baños, en Cuba, gracias a la obtención de la beca Ibermedia. Trabajó como guionista desde el 2001 hasta la actualidad, diseñó diversos formatos televisivos, escribió para varias emisoras argentinas y creó contenidos audiovisuales para el Ministerio de Cultura de la Nación. A su vez fue contratada por señales internacionales como Nat Geo y Discovery. También escribe ficción de series, videojuegos y largometrajes. En paralelo a su labor en los medios, Valeria se dedica a supervisar proyectos audiovisuales y dicta talleres de guión, realización y análisis audiovisual. Valeria. Bueno, muy bien. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, un poco tomando lo que acá decía Carolina. Bueno, yo también, además de ser guionista, soy profesora, docente, y bueno, hay algo que me gusta mucho, que es supervisar proyectos de guión, tanto en las clases como también alumnos o alumnas particulares. Y hablando un poco de la investigación, venía pensando en esto que ocurre, hablando del motor, justamente cuando viene un alumno o una alumna y dice, bueno, yo quiero contar la historia de, bueno, una empleada doméstica
pero no conozco ninguna empleada doméstica. O sea, conozco la que viene a mi casa, bueno, en realidad sí la conoce, obviamente, pero bueno, viene a mi casa, yo le hago algunas preguntas de cómo es su trabajo, de que después va a otro lugar donde vive, pero bueno, quiero empezar a escribir esto, me imagino que, bueno, sufre violencia de género y me cuenta otras cosas más, hasta que empieza a desarrollar algunas escenas sin saber muy bien también para dónde va. Estoy contando un ejemplo así puntual, arranqué. Hasta que llega un momento en que esta alumna, o que estoy supervisando, bueno, se traba, ¿sí? O empieza a escribir escenas y dice, bueno, yo supongo que esto puede llegar a ser así, o yo supongo que le puede llegar a pasar esto, hasta que yo le digo, bueno, es el momento en que empieces a hacer ese trabajo de campo y veas a quién podés entrevistar, ¿sí? O que vayas al lugar, si vive en un barrio, digamos, que vos te imaginás del conurbano, bueno, que vayas a ese barrio. Y bueno, ahí ella me empieza a contar que, bueno, se empieza a contactar con un asistente social, que, bueno, va a ir al barrio, etcétera. Y bueno, y ahí en realidad empieza como ese viaje de guión, que va a ser siempre, digamos, esa investigación donde ella por ahí va a ir al barrio y me va a empezar a contar un montón de cosas que no se imaginaba. Y ahí es donde ella, me parece que ese es el punto de partida donde uno puede empezar a nutrir a ese personaje, conociendo bien un poco más de cerca, digamos, esas vivencias que le van a disparar mucho más situaciones creativas que si se lo imagina ella sola. Lo digo en ella, pero me pasa a mí también cuando escribo, digamos, siempre la investigación me va a generar esos clics que yo no me imaginaba. Y esto tiene que ver con esto que planteamos de la hipótesis. Yo puedo plantear de, bueno, quiero escribir sobre tal cosa, pero en realidad no tengo la menor idea de eso. Y siempre, digamos, la investigación me va a dar ese marco que siempre va a ser para mejor. Yo creo que una siempre escribe, o una siempre escribe sobre lo que conoce. Uno no puede escribir sobre lo que no conoce. Es imposible, ¿sí? Me pongo a pensar mucho en eso cuando superviso, ustedes que son estudiantes, me parece que está bueno, porque uno se topa mucho. Escribo sobre un narcotraficante, escribo sobre tal cosa, o sobre mundos, sobre oficios, pero una después tiene esa pregunta, como bueno, pero ¿conoces a alguien realmente que es narcotraficante? Porque se da mucho a veces que uno por las series que mira un montón de cosas, pero bueno, anda a investigar, digamos. No sé, bueno, anda a entrevistar a un narco, no sé. No vayan a ver a los traficantes, por favor. No sé, digo, pero bueno, eso me parece que ese es el camino, por lo menos en docencia, en ficción y cuando uno escribe. Conocer de lo que uno está escribiendo, me parece que eso es fundamental. Eso por un lado, y después me ponía a pensar, porque yo escribo mucho para lo que es no ficción, en donde, bueno, me ha tocado escribir para canales como la TV Pública, Encuentro, y me ha tocado, bueno, tener que escribir sobre temas que no tengo la menor idea. Me ponía a pensar cuando hablábamos de estos ítems, el tema de, bueno, el motor ahí ya es diferente porque a veces son programas que obviamente uno labura de eso y son por encargo. O sea, ¿quién te manda a escribir de las moléculas en no sé dónde? Bueno, no es que a mí me apasiona escribir sobre el proceso de fotosíntesis, obviamente, pero, digamos, muchas veces pasa que en lo que es no ficción, bueno, uno le encargan cierto documental o cierto programa, y ahí es muy diferente porque si bien hay un contenidista que le da a una ese material, una recién como guionista, yo lo digo, digamos, desde el diseño del formato, se puede poner a pensar qué formato puede tener esa información que me está dando. En general, la investigación lo que hace es delimitar, bueno, a ver, ¿cómo puedo contar esto? Porque no todo se puede contar, ni con imágenes se puede contar. Hay temas que son muy abstractos. A mí me tocó trabajar en un programa de ciencia, en la TV Pública, no sé si lo vieron, que se llamaba Todo tiene un porqué, que estuvo unos años, bueno, no sé si les entretenió o no, porque por ahí lo miraban 3 minutos y chau chau, pero me pasaba que había temas que eran súper científicos, que la información venía del CONICET, y era por ahí re interesante, pero después a la hora de plasmar esa investigación en un formato televisivo, uno decía, bueno, ¿de qué me disfrazo acá? O sea, está bien, todo bien este proceso que me están contando, pero ¿qué vamos a ver acá?
¿sí? Entonces, también en lo que es no ficción o documental, una también se pone a pensar, bueno, esto es mejor que sea contado con una entrevista, esto es mejor que sea contado con una animación, esto es mejor que sea contado con imágenes de archivo, bueno, y así con un montón, digamos, de experiencias y temas. No sé cómo venimos de tiempo. Pero, bueno, o sea que ahí la investigación sí sirve para formatear a veces y decir, bueno, o para incluso decir, bueno, esto no se puede contar. O sea, este tema es muy difícil o esta parte es muy difícil para mostrarlo en televisión y que sea, digamos, en un punto entretenido también, porque si no, nadie lo va a mirar, digamos, no se sostiene, hay materiales que no se sostienen. Eso por un lado, y después también quería hablar de la importancia del rol del guionista cuando se inicia un proyecto. A mí, bueno, yo trabajo hace varios años en diversos formatos y también me tocó trabajar en documentales, por ejemplo, de Nat Geo, y acá cierro con una anécdota de lo que no tiene que pasar, que es que muchas veces al guionista lo contratan después de que grabaron el material. Eso pasa. Es como, dicen, tengo una breve escaleta, fuimos a grabar tal cosa, yo te voy a dar todas las imágenes para que vos armes, entonces te dan 50 horas de material que tienen que quedar en 1 hora, divino, entonces vos ves todo ese material y tenés que, eso es ya un guión de edición, pero se supone que hubo una investigación, se supone siempre, y a mí me había tocado trabajar hace unos años para Nat Geo, para una serie que se llamaba Tabú, no sé si alguien la vio, que estuvo en Netflix o no, por ahí, y me había tocado hacer algunos programas, pero me acuerdo de uno puntual que era de drogas ancestrales. Entonces me dan libros para leer, estaba buenísimo porque era todo de hongos alucinógenos, entonces era genial, yo decía, wow, todo esto. Entonces yo leía y después me llegaba el material. Entonces había varias historias con los hongos, habían ido a México a grabar por toda Latinoamérica hasta que me toca ver una línea argumentativa que era del ritual de ayahuasca. Entonces yo me pongo a ver ese material y veo que, claro, hay un chamán, era acá en Olivos igual el chamán, eso era el caso en Argentina, zona norte, hay un chamán y todos los participantes. Empieza el ritual, se acuestan todos en el piso, yo mirando en mi casa, pongo fast forward, hora, eran 12 horas de material. A lo sumo alguien vomitaba en el medio, era como... Y no pasaba nada. Entonces, yo digo, acá no pasó nada, 12 horas. Entonces llamo al productor, digo, mirá, Julián, vamos a decir el apellido, pero era como, bueno, a ver, no pasa nada acá. O sea, es como un viaje interior, seguramente cada uno tenía su viaje, pero narrativamente no pasaba nada. Y él me dice, bueno, lo grabamos todo nosotros. Nosotros grabamos de principio a fin. Entonces, bueno, ahí también, obviamente surge ahí el problema de, bueno, ¿pero qué vamos a contar? Primero que esto en cuánto tiempo se cuenta. Ya está, esto me lo contaste en nada, ya vi que empieza el ritual, se acuestan y después puedo mostrar el final, no hace falta, digamos, ¿qué vamos a ver? Cómo duermen en la habitación en ese ritual. Entonces él me dice, agregale off, había que agregarle emoción al ritual. Bueno, y había que agregarle off poniéndole cierta emoción al documental de Nat Geo. Bueno, imagínense lo que era. Digamos, este es como un ejemplo de lo que no tiene que pasar y que en realidad un guionista, es por eso que se tiene que incorporar antes, porque se supone que un guionista, si lee la investigación o sabe de qué va, o sea, una escaleta, qué se va a grabar, primero puede sugerir qué grabar, qué preguntas se le puede hacer para que haya acción también, porque después ya, digamos, no hay mucho para hacer. Y aparte hay una cuestión ética, uno puede empezar a meter una voz en off, pero uno está en un punto falseando o mintiendo. Que a mí eso sí me hacía bastante ruido en ese momento. Pero bueno, digo, es importante, digamos, para cerrar, ¿no? Como este rol del guionista ya desde el inicio, como para ver qué se va a grabar y cómo intervenir eso, incluso en lo que es un reality o un documental, ¿sí? Y bueno, con esto cierro.
Gracias, Valeria. Me voy a contener y no voy a decir lo que anoté porque así le doy la palabra a Marcelo y después lo voy a decir si es que me acuerdo porque tengo mala memoria. Marcelo Goyeneche, no, ¿querés que diga cuándo naciste? No hace falta. Listo. Es cineasta, qué raro, pues yo dije una persona que pone el año de nacimiento. Bueno, cineasta y docente, diseñador de imagen y sonido de la Escuela Panamericana de Artes, licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales de la ENERC y de UNSAM. Hizo de todo, o sea, realizó varios cortometrajes documentales y de ficción, entre ellos, nombro rápido algunos, Los Caras Sucias, Como un león, El día que bombardearon Buenos Aires, Carne Viva, SMO, El Batallón Olvidado, bueno, y sigue, Por Amor al Arte. No voy a extenderme, pero hay un montón. Por eso dice la fecha. Imagínensela, hagan apuestas. Marcelo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero quería resaltar una cosa que para mí es muy importante. Nosotros venimos de una universidad pública, venimos de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, y para todos, digo, porque sé que mis compañeras y mis compañeros sienten lo mismo, estamos orgullosos de formar parte de una universidad pública que apuesta pedagógica, estratégicamente y políticamente a tener una licenciatura, una tecnicatura en montaje audiovisual. En un país donde el cine ha sido, a lo largo de casi toda nuestra historia, un orgullo, un ejemplo, que atraviesa un momento hoy muy complicado también. Formar profesionales para los medios audiovisuales es realmente para mí un honor y realmente quiero resaltar eso. Y cualquiera que esté dudando dónde estudiar, venga a la Universidad Raúl Scalabrini Ortiz. Que aparte, bueno, como decía Hernán, qué nombre, ¿no? Qué obligación. Ahora voy a contar algo sobre Scalabrini Ortiz también. Yo voy a hablar básicamente de la pasión y del deseo, porque es por eso que estoy acá, simplemente y nada más ni nada menos que por eso. Yo empecé a estudiar cine cuando estaba medio perdido en los 90 también, ¿no? Años complicados. Había empezado a estudiar psicología y no me estaba llevando muy bien. Hasta que un día, y acá esto es algo muy importante lo que voy a decir, por lo menos a mí me cambió la vida. Digo, si van a escribir, si van a pensar historias, tengan en cuenta esto. Un amigo se acercó y me dijo, porque sabía que a mí me gustaba mucho la política, la historia, y tenía un tema que era el bombardeo a Plaza de Mayo, como algo que me había llamado y marcado mucho de adolescente. Y un amigo más grande, compañero de trabajo, me dice, che, ¿viste La Hora de los Hornos? No tengo ni idea qué será La Hora de los Hornos, yo tenía 20, 21 años. Pero por algo quedó picando, La Hora de los Hornos. Bueno, la conseguí, en esa época era muy difícil ver cine, no había plataformas, no había cable, o el cable era de acceso muy limitado, pero había un lugar que se llamaba Liberarte, en la calle Corrientes, que era como un templo de toda la historia del cine que no podíamos ver, digamos. Que hoy sucede también, ¿eh? El cine es muy difícil poder verlo. Por lo menos el cine que propone otra mirada que no sea la estereotipada y la que viene de las grandes majors norteamericanas. Pero bueno, es la misma historia, pero es otro contexto. Digamos, fui a Liberarte, alquilé La Hora de los Hornos y yo calculo que a las 2 horas después de haber puesto play me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero esa película resumía lo que a mí me gustaba, lo que yo no terminaba de entender dónde podía creativamente poner todas esas cosas que a mí me fascinaban. La historia, la política. Leía, hablando de Scalabrini, la primera vez que leo una frase de Scalabrini es en uno de los intertítulos de La Hora de los Hornos, que te bombardea todo el tiempo con información y con personajes de la América, de nuestra Latinoamérica,
tan dolida, tan profunda, tan necesaria. Y bueno, y ahí me dediqué a estudiar y empecé a pensar en hacer cine. Si lo logré, creo que fue por perseverancia, por constancia, por estar enamorado de esta profesión y fundamentalmente porque tenía deseos y ganas de contar historias. Y yo creo que ese es el consejo que les puedo dar. Si tienen ganas de contar historias, vayan a fondo, pero al fondo de ustedes mismos, busquen porque adentro de ustedes está la clave de por qué quieren contar esa historia. Porque esa historia que van a contar ustedes es sumamente importante. No solamente para ustedes, para el resto. Pensándolo como una sociedad que necesita que la creación cultural esté al servicio del pueblo, de nuestra historia, de nuestra identidad. Voy a citar, ayer se cumplieron 46 años de la desaparición de un escritor, Haroldo Conti, uno de los grandes escritores de la literatura argentina, guionista también, empleado de banco, piloto de aviones, bueno, era tantas cosas, pero fundamentalmente también, además de escritor, era un militante de la causa popular. Y en una entrevista que le hacen meses antes de que él desapareciera, a mediados del año 75, le preguntaban qué le pasaba a él con la escritura, por qué escribía, o qué le pasaba en ese proceso de escritura. Y Conti lo resume con una frase tremenda hoy porque sabemos lo que pasó con él. Conti decía, es una cuestión de vida o muerte para mí escribir. Se le fue la vida por escribir, por lo que escribía. Pero yo creo que esos ejemplos sirven en cualquier época y creo que es eso lo que hay que transmitirle a alguien que quiere empezar a escribir o que tiene ideas. Que se nos vaya la vida, todo ahí, apostar todo ahí. Pero algunos consejos que puedo dar, porque ya tengo 85 años, sí. Bueno, como dice, esto del deseo, de la pasión, y creo que el primer paso para consolidar una idea es tener una escucha muy atenta, muy atenta. Vuelvo a La Hora de los Hornos. Yo quedé tan fascinado con La Hora de los Hornos que lo fui a buscar a Octavio Getino, guionista, co-guionista con Pino, y me enteré que estaba dando una materia en diseño de imagen y sonido y fui a estudiar ahí porque quería conocerlo, quería tenerlo cerca. Y lo que más me quedó de él, lo que más me transmitió fue esto. Las historias están a la vuelta de cualquier lugar, están en el lugar que menos vos pensás. Lo único que tenés que hacer es estar atento, estar atento. Y yo traje dos ejemplos que para mí son sumamente importantes. Después voy a contar uno mío, pero en diciembre de 1956, Rodolfo Walsh estaba jugando al ajedrez y tomándose algunas copas con unos amigos en un bar de La Plata, y escucha que un parroquiano ahí a un par de mesas dice, hay un fusilado que vive. El tipo escucha eso, algo importante o algo le pasó porque le quedó dando vueltas, y se acercó y preguntó, ¿qué onda? ¿Cómo es esto de que hay un fusilado que vive? Y a partir de ahí, de esa frase y de esa investigación que comienza, nace una obra máxima de la literatura argentina, como es Operación Masacre, que cuenta los fusilamientos de José León Suárez de 1956. A partir de una frase escuchada en un bar, alguien que dijo eso, y el tipo la tomó y de ahí construyó una investigación. Otro caso, y lo pongo siempre, los nombro siempre a los dos porque se dice vulgarmente a lo largo de Occidente que Truman Capote inventó la non-fiction, ¿no? Con su libro A Sangre Fría. Pero en realidad no fue él, fue el compañero de Rodolfo Walsh casi 10 años antes con Operación Masacre. Pero bueno, no le vamos a sacar mérito a Capote, que es uno de los grandes escritores también. Y un día abre el diario y encuentra la noticia de una masacre
en un pueblo que no me recuerdo el nombre, que es medio Holcomb, algo así, en Missouri, la masacre de una familia. Lo conmovió tanto ese artículo que agarró y se fue hasta el pueblo y se puso a investigar qué había pasado. Y empezó a escuchar a los vecinos y empezó a escuchar el relato oral, que es otra de las fuentes tan importantes que tenemos para contar nuestras historias. El relato oral. Y a partir de ahí, cuando vuelve a Nueva York, vuelve con una idea, vuelve atravesado por un deseo, por una pasión que era contar esa historia. Había abierto una puerta a una historia que él en ese momento se dio cuenta iba más allá que un artículo de diario, ¿no? Y se terminó convirtiendo en una novela como a sangre fría. Otro ejemplo, a partir de un artículo de diario, alguien que habló en el bar, alguien, un amigo, un vecino, un familiar que comenta algo, ahí. El oficio nuestro, el oficio de contar historias tiene que estar, necesita de personas que estén con las escuchas y con las antenas bien abiertas, porque nunca se sabe de dónde puede venir la historia de tu vida, quizás. Voy a contar una breve anécdota de lo que me pasó a mí con la investigación, que sigue hasta el día de hoy sorprendiéndome. Yo en el año 2003-2004 comencé a investigar para hacer mi primer largometraje documental que se llama El día que bombardearon Buenos Aires, que es sobre los bombardeos de Plaza de Mayo. En un momento donde no había mucha información, estaba en el Archivo General de la Nación, estaba todo el material, porque esa tragedia tremenda que vivimos como país, ¿no? De un bombardeo similar al del Guernica, pero digamos en una ciudad abierta, ni siquiera mediada por una guerra, ni una guerra civil, o supuestamente no había una guerra civil, tendríamos que debatirlo un poco eso. Me pongo a investigar y doy con un diario, el diario Clarín, que se publica 2 o 3 días después de la masacre, donde está la lista de los pilotos que bombardearon Plaza de Mayo. Me estaba costando muchísimo encontrar testigos, me estaba muchísimo encontrar el relato oral de protagonistas de ese momento, pero ya estaba pensando que necesitaba también escuchar esa campana, escuchar a ver qué había pasado con esa gente, porque leía detenidamente, porque encima en el diario estaba muy claro, decía el grado, que eran tenientes, capitanes, algo así, los nombres y la edad. Y todos tenían 19, 20, 21, 22 años. Eso me llamó profundamente la atención. Y después automáticamente hice la cuenta. Pero si este tipo en el 55 tenía 21 años, hoy tiene menos de 70. O sea, seguramente alguno de esos casi 30 que estaban, está vivo. Y empecé a dar vueltas, ¿no? Y dije, bueno, voy a ir a los círculos militares, a ver si están jubilados, si alguien los conoce. Bueno, empecé a tratar de encontrar alguno, no me fue bien en ningún lado, hasta que un día me doy cuenta que había algo muy cercano a mí, digamos que lo tenía en la mesita de luz y que nunca lo había tenido en cuenta, que era la guía de teléfono. En esa época de internet, la verdad, no era lo que soy. Igual yo era muy malo para las redes sociales y para todo eso igual. Pero agarro la guía de teléfono y empiezo a marcar a uno y me empiezo a enterar cada historia. Uno, no, ¿por qué lo busca mi marido? Se murió hace 15 años. No, pero ¿por qué? No, bueno, no está. No, había muchos Martínez, González, digamos, era muy difícil. Hasta que el número 15 o 20 llamo, me atiende, le digo, ¿usted es fulano? Me dice, sí. ¿Usted estuvo en el bombardeo a Plaza de Mayo? Sí. Hola, ¿cómo le va? Y ahí me tuve que configurar de una manera que también hay que tenerla en cuenta, sobre todo cuando uno trata de generar una investigación o empieza una investigación donde hay un otro que no siempre es la persona ideal que quiere entrevistar o que quiere conocer o que le hace falta para contar una historia, ¿no? Entonces,
Hoy diría que hay que tratar de tener una mirada muy desprejuiciada, hay que tratar de entender qué es lo que se busca abriendo una puerta como esta y tener el conocimiento, ser el mejor alumno del tema que está investigando. Digamos, saberlo de pe a pa, todo, porque cualquier tipo de fisura en eso puede generar en un otro la desconfianza, digamos. Y yo lo que tenía que hacer era ganarme la confianza. Para cerrar, digamos, fueron 3 meses de llamados telefónicos, lo logré conocer, estuve en su casa, estuve con él, con su mujer, era un señor mayor, muy culto y que en algún momento de su discurso dejaba entrever que no podía dormir bien con lo que había hecho. Por eso me terminó dando esta entrevista, que fue conocerlo, pero nunca accedió a que lo filmara. Pero bueno, para mí fue un ejercicio enorme de saber cuál era la función que yo tenía que cumplir como investigador para ir a buscar una historia. Y si bien pasa que a menudo nos podemos frustrar, hay veces que no, y hay que seguir. Así que eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todos. Tenemos un ratito para que pregunten, que comenten, si alguien tiene ganas, antes de que hagamos un cierre. Hola, bueno, yo quería preguntar, puede contestar cualquiera, pero principalmente me despertó esta duda el compañero que comentaba lo de Scalabrini Ortiz, porque a veces pasa que uno tiene una idea para un guión, pero no sabe si hacerlo documental o hacerlo ficción, y como cuánto te ayuda la investigación en esto, o cuáles son los puntos más fuertes de la investigación que te ayudan para tomar esa decisión final. Bueno, mira, como te decía, es un trabajo que está en proceso. Yo no arranqué pensando en el producto final. Por eso es una experiencia bastante particular, no es lo corriente, no es que a mí me convocan o yo busco una productora para hacer una película específica. Por lo tanto, en este momento no tengo del todo definido el formato final de la película. Lo que sí considero es que uno tiene que investigar mucho más de lo que va a mostrar. Por eso yo siempre doy el ejemplo del iceberg, que los que estudian guión también lo habrán escuchado, ¿no? La película es como eso, es como la parte que el Titanic se llevó de frente, pero lo que sostiene a ese pedacito de hielo es toda una investigación. Entonces, lo que yo estoy intentando ahora es crear un iceberg lo suficientemente grande como que me permita pensar en distintas posibilidades de película. Yo en este momento tengo por lo menos 3 o 4 películas posibles, que podrían ser algunas documentales, otras ficciones, con estructuras tipo biopic, o sea, la película que cuenta toda la vida, o esto de poner en relación con diferentes edades de nuestro país y de nuestros pensadores. Así que me parece que el proceso tiene que ir por ese lado. Primero, como todo lo que venimos hablando, cuando vos detectaste el tema, el enfoque que te interesa, buscaste la información, sumergirte en el tema lo más que puedas, hasta encontrar ese punto en donde digas, bueno, esto sí se puede convertir y se puede comunicar como un largometraje, como un cortometraje, como un documental. Me parece que es lo ideal. Después está la realidad, ¿no? En donde te dicen, mira, necesito para un corto de 15 minutos que hable sobre este tema. De la misma manera, lo que hay en común es que vas a tener que investigar más que lo que esos 15 minutos te van a consumir, te vas a necesitar. No sé si algún compañero quiere... Sí, yo creo que también está bueno conocer los formatos, los distintos formatos en los que vos podés trabajar, pero puede ser una ficción y un documental, puede ser un híbrido, ¿no? Que mezcle los dos géneros, y ahí también puede haber algo enriquecedor en esa idea y en esa estructura narrativa que vos pensaste, ¿no? Pero bueno, como bien decíamos, primero la idea, saber hacia dónde vas, y después también los formatos están para jugar, para romperlos, para generar cosas nuevas.
así que es también para tenerlo en cuenta. Sí, sobre todo en nuestro país, donde viste que siempre se habla de cuál es la identidad nacional, es uno de los temas así más pensados. Yo creo que hay una cosa que para partir, que es el mestizaje, ¿no? Seremos lo que seremos, pero somos mestizos. Y tal vez también un mestizaje de géneros, ¿no? De ficción, de no ficción, sea digamos, acorde con el personaje y la situación que hablamos. Gracias. No sé si hay alguien que se sale de la vaina por preguntar, porque puedo dar lugar a una pregunta más y hacer un... Sí, es a cerrar. Perdón. Pero seguimos existiendo como humanes y nos pueden encontrar y nos pueden preguntar. Hacemos videos de TikTok, todo. Nos buscan y nos encuentran. Una más. Hola. En este momento me estoy enfrentando a mi primer película, la escritura de un documental que es sobre el caso de una persona que fue condenada por un crimen que no sucedió. Quería preguntarle a Marcelo, ¿cómo fue este proceso y tu experiencia en este proceso de transformación entre la investigación, la escritura del guión y lo que hoy es el largo viaje de Alejandro Bordón? Bueno, felicitaciones que estés ahí con una peli. Bienvenido. La investigación, digamos, el formato que yo decidí hacer, él habla de una película que hice que se llama El largo viaje de Alejandro Bordón, que es la historia de una persona que estuvo presa por un crimen que no cometió. Y es una docuficción. Están los protagonistas del caso, Alejandro, Susana su mujer y Eduardo Suárez su abogado, en el testimonio a cámara de lo que el relato oral de ellos, de su historia, y además está ficcionalizado por actores y actrices que hacen sus papeles a la vez de que ellos van recordando lo que fue el caso. La investigación fue ardua, fueron casi 10 años, te digo, hoy, que la película se estrenó hace 2 semanas, hoy se cumplen 10 años de que yo empecé a tomar registro de las marchas por la libertad de Alejandro. Cuando en ese momento yo no pensaba en una película, sino más bien en una cuestión solidaria, de acercamiento a la familia. Yo soy miembro de la CTA Capital y era en ese momento delegado sindical, por eso esta película nace desde ahí, desde la solidaridad más que nada. Pero a medida que fui pensando, lo que se me cruzó fue la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, lo que pensé fue, el viaje de Alejandro es muy similar al de Dante, o sea, va del infierno al paraíso. Él pasó por ese infierno esa noche que quedó detenido en una causa armada y termina en la libertad, que sería el paraíso. Entonces traté de hacer una alegoría de eso y jugar con eso. Pero el proceso de investigación fue paralelo, digamos, a lo que yo iba pensando en el guión y que iba volcando desde la ficción, digamos. Entonces hubo un doble juego ahí, ¿no? Tanto desde lo testimonial como desde lo ficcional. No sé si te contesté, pero... Gracias. Bueno, cierro ahora sí entonces esta mesa agradeciendo la invitación a participar, agradeciéndoles a ustedes que estuvieron ahí. Sí, solo quiero reforzar 2 cosas que aparecieron en estas últimas intervenciones que tienen que ver con dejar de lado los estereotipos y los prejuicios, ¿no? En un doble sentido. Por un lado, porque no siempre hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos es afín, a veces hay que escuchar eso que nos puede generar rechazo, que nos resulta extraño, ¿no? Por el desacuerdo y que sin embargo es valioso para nuestro proceso y es valioso también para la historia y para la cultura de ser contado, y también porque no sabemos sobre todo, ¿no? Me quedó muy presente el ejemplo de la trabajadora de casas particulares, ¿no? Bueno, crear desde los estereotipos, sí sabemos, ¿no? Tenemos un montón de estereotipos en la cabeza. Ahora, ¿qué más, no? ¿Cuánto más allá podemos ir si efectivamente nos encontramos a través de un proceso de investigación con cosas nuevas? Y lo otro es, se quedaron con preguntas, porque yo vi otras manitos, además de la del colega que habló por último, con lo cual hemos cumplido nuestro cometido, ¿no? Que se queden con preguntas. Si eso ocurre, bueno, ahí está el motor 2 y entonces pueden seguir avanzando. Así que gracias.
Bueno, gracias a los compañeros y compañeras de Pirca, hermosa charla. Gracias.